decidieron venir para que puedan saber cómo poder desarrollar un examen en múltiple opción. Lo hacemos también en el marco de un proyecto nuestro que se llama Digitalización de Clases. La idea es que aquellos compañeros que no puedan asistir por motivos personales o por trabajo, o aquellos que están presentes acá quieran reforzar lo que se dice en la charla, puedan tener este espacio más para poder acceder y fortalecer el proceso de aprendizaje. Así que le agradecemos a Luciano Ponce, tenemos el honor de tenerlo acá, así que bueno, daremos comienzo a la charla. Gracias. Bueno, voy a cerrar la puerta por igual. Ya le hice un problema. Voy a intentar quedarme acá quietito, sentado, como si estuviese organizado. Los chicos me invitaron, está buena la idea de poder preparar los exámenes realmente en todas las dimensiones en las cuales es un curso de examen. Generalmente estamos acostumbrados a, y sobre todo cuando venimos del secundario, que preparar un examen es estudiar. Y estudiar es una parte importantísima del examen, pero no es la única. Uno imagina qué te pueden preguntar, imagina cuál es el texto más importante, imagina qué parte del texto me gustaría que no me tomen. Pero después, cuando venís, encontrás que el examen es mucho más que eso, que el examen empieza cuando estás tomando el bondi. Cuando sea así, pasa el 64, ahí ya empezó el examen, porque descubriste que das el primer paso y descubriste que estás cagado. Sí, ahí descubriste que no tendría que haber tomado el café ese, pues ya me está cayendo mal porque estoy asustado. Ahí arranca el examen, y ahí arranca todo el impredecible, el imponderable que tiene el examen y que me puede jugar en contra al momento de generar el resultado que quiero generar. Por eso es lindo armar estas ideas de preparar el examen en la dimensión que tiene que prepararse el examen, en el cual el conocimiento es una parte, pero la estrategia de afrontamiento como un todo, ¿sí?, incluye otras variables cognitivas y afectivas que hacen que uno tenga mayor o menor probabilidad de ser exitoso. Yo recién hablaba con ella, que tiene nombre pero no me lo acuerdo, le iba a decir Manera. Yo recién hablaba con ella y bueno, yo cuando estudiaba hace mucho tiempo, cuando era jovencito, cuando estudiaba se nos preparaban contenidos, se nos preparaban actividades y por ahí teníamos 2 o 3 profes que personalmente y por iniciativa propia te ayudaban a enfrentar estas cosas. Decían, chicos, prepárate para las cosas, ensayá. Está bueno ahora que haya espacios, que se formalicen espacios, que la gente diga, qué sé yo, vas a tener un taller de cómo rendir un examen. Pero, como me cuesta por ahí hacer caso a las consignas que me invitan, si no les molesta, antes de que hablemos del examen, y esto es lo único que yo sé hacer dentro de la facultad. Les voy a hacer una pequeña columna vertebral de qué van a rendir la semana que viene. Y después vamos a hablar sobre el examen y cómo lo van a preparar. Pero, como decíamos recién, que si tenemos que preparar una estrategia en relación al conocimiento, la primera cosa, el primer paso que tenemos que dar es un mapa. El examen es un territorio que hay que recorrer. Y para no recorrerlo tenés que tener un mapa. Tenés que saber cuáles son los puntos de referencia que no tenés que perder cuando vas caminando hacia generar una buena respuesta del examen. Si no les molesta y si les toma un poquito de tiempo, les voy a hablar 2 segundos un poco de algunas cosas de la unidad 1, de la unidad 2, y después les voy a decir cómo a mi entender uno tiene que armar un examen. Cómo a mi entender uno debería armar el examen. La mayoría de ustedes que van a rendir un examen ahora, que van a rendir el primer parcial del ciclo de liberación, también ya rindieron otro. ¿Sí? Con lo cual se habían hecho un mapa. Pero por alguna razón ese mapa no nos llegó a donde iba. Tenemos 2 unidades, de las cuales una, la unidad 1, es aburrida, es bastante aburrida, y la unidad 2 es complicada. Es un quilombo. O sea, una es aburrida y la otra es complicada, no me atrae nada. Y nada habla de psicología. Yo venía a estudiar ¿qué? Venía a estudiar la personalidad, venía a estudiar el aprendizaje. Esto quería hacer. Y el primer parcial que me tomaron era preceptos epistemológicos de la definición del objeto de estudio. La puta madre, no es eso lo que quería. No, posta que no.
Y encima del principio, que me hablan de cómo, de marco legal, no, esto qué es, el plan de estudio, los fines de la carrera, ¿de qué me están hablando? Bueno, como toda situación de aprendizaje, primero tenemos que generar una idea sobre el espacio donde estamos. Y ese es el sentido de la unidad 1. La unidad 1, si realmente se transita como se debe transitar, cuando yo la termine, me va a dar una idea global de por qué estoy sentado en este aula y por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, en la unidad 1, ¿usted qué va a encontrar? De acuerdo a cómo lo ordene, usted puede llegar a encontrar una referencia histórica remota acerca de cómo se fueron pensando las universidades, de cómo se fue pensando la formación universitaria en el mundo y cómo se fue pensando la formación universitaria en América, de dónde se toman los modelos, qué tipos de modelos hay, cómo se refleja eso en la historia de la formación universitaria en el país. A la vez van a encontrar también una referencia inmediata. ¿Qué fue pasando en el país para que las estructuras, para que las unidades académicas tomen el espíritu que tienen en la actualidad? ¿Y qué fue pasando en el país y en la provincia para que la formación de los psicólogos sea como es hoy? Que usted estudie en los primeros años psicoanálisis, neurofisiología, que estudie introducción a la psicología y que estudie, qué sé yo, escuela de corrientes y sistemas y no tenga una asignatura que se llama Historia de la Psicología, obedece no a un capricho del plan de formación, obedece a una consecuencia histórica de cómo se va pensando la formación universitaria en el país. Esto, el plan de estudio, cuando usted lo agarra y lo lee en el apuntecito, dice, a ver, plan de estudio, ¿cuántas materias son? 32, hay algunas electivas, fíjate, hay una materia clínica, hay una materia de psicología educacional, obedece a un determinante sociohistórico y cultural. Esto que pasa hoy es el reflejo de la historia. Y esto que hoy estamos haciendo acá va a ser la base de una historia futura. ¿Sí? Yo a veces me pongo a hablar y parezco de esos viejos, así que no me acuerdo en el año 1900. No se dan una idea de lo que cambió la universidad en 15 años, pero cambió la facultad en 15 años. Encontrar, qué sé yo siempre se los digo, por ahí parezco viejo de vuelta, gente que viene y dice, no, yo milito desde una agrupación de base para hacer tal cosa, para hacer tal otra, y no había eso, y no había aulas limpias, y no había profesores que venían y nos daban una charla, no había estudiantes que nos ayudaban a respetar nuestros propios derechos como estudiantes. La universidad va cambiando, y entender el cambio a través de la historia me permite proyectar, pensar el futuro. Por eso en la unidad 1 después encaramos los contenidos del plan de estudio. Por eso pensamos en la estructura del gobierno de la universidad. Yo decía, el otro día estaba dando una clase de repaso en el aula donde estoy, y les daba una situación, les hablaba de una situación hipotética. Les decía, bueno, a ver chicos, imagínense que yo les tomo el examen, vengo, les digo, les reparto el examen, tomen, empiecen, qué sé yo, y de pronto miro la hora y digo, me tengo que ir, bueno chicos, las hojas. Las levanto, me las llevo, no, profe, no terminé, no importa, trevelines, usted me da la hoja. Y usted también, usted también, usted también. Y junto todas las hojas y me las llevo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aparte de morirse, no se muere. Cuando te intenta resucitar, ¿qué hace? Pensar en qué lo hiciste, en cuánto te faltó. Bien. ¿Y después? Yo me voy a ella y digo, arreglame. Bien. Fíjese, por eso tenemos que entender la estructura interna de la facultad. No es un capricho, no es un detalle, no es algo aburrido. Me lo toman en el parcial, ¿sabe qué? No me importa, pero apréndalo, porque usted le va a ir a reclamar a ella, a pedir, por favor, mira, hermana de la Coronada, tengo un problema, el profe, sí, ya me olvidé, el profe me sacó el examen, me trató como la mona, me dijo que era una burra, no sé qué, y se lo sacó a todos. Y ella, que es lo primero que va a decir, realmente se lo sacó a todos, conseguíme más alumnos, que le hayan pasado lo mismo. Caes con los otros 10 más, pensás que pasó lo mismo. ¿Y qué pasa después? ¿A dónde va esa queja?
los superiores de la facultad. ¿Quiénes son los superiores de la facultad? El coso. El coso. ¿Quién? Es como la ferretería, ¿no? El coso ese que engancha el cosito que se tira para el costado. Claro. El coso. Fíjense, muy probablemente ella lo primero que haga es ir al superior inmediato, al señor titular. Escuchame, Pereno, o sea, ¿qué pasó? El Pereno va a decir, y Ponce está loco. No sé qué hacer. ¿Y a dónde va a ir después? ¿A dónde lo llevaría esto usted? Y depende de cuál es el problema. El problema es que el profe lo maltrató, le sacó el examen y lo mochó a todos. Podemos hablar con el titular, si el titular no responde. El titular se hace cargo, dice, Ponce está loco. Ponemos secretaria académica. Bien. Si no hay secretaria académica, lo llama el consejo directivo. Exactamente. Por eso es bueno conocer la estructura del gobierno de la universidad, la estructura formal de nuestra facultad. Voy a tener un problema, lo voy a resolver de esa forma. Señor titular se dice, no, mira, Ponce está loco, yo ya estoy podrido de Ponce a Darío, no me hago cargo, voy a Secretaría Académica. En este caso vamos a tener un problema porque el titular del ciclo de nivelación es secretario académico, me va a decir exactamente lo mismo. Y voy a ir al consejo. Pero solo voy a saber esto si lo veo, si lo entiendo. Ahí le voy a dar la relevancia que esto tiene. Una vez entendido en estos términos el estado actual de la facultad en virtud de la historia, ya ahora sí puedo empezar a preguntarme sobre la psicología. Puedo empezar a preguntarme el porqué del objeto de estudio, cómo se construye, cómo se define. Cuando venimos para acá, el día que nos levantamos en psicología, probablemente algunos de nosotros habían tenido una asignatura de psicología en el secundario, ¿no? Tuvieron una, vieron algo de interpretación de los sueños, vieron algo de la memoria, del cerebro, qué sé yo. Tenemos la idea de que la psicología estudiaba algo. Creo que hay alguien que trata de entrar. Bueno, decía, perdón, esto. Tenemos la idea de que la psicología fue la evolución. Saluda a la cámara. ¿Qué obediencia? Obediencia ante todo. Fíjense, cuando nosotros vinimos a estudiar psicología, teníamos la idea de que la psicología estudiaba algo, estudiaba la mente, o estudiaba la psiquis, o estudiaba la inteligencia, estudiaba algo. Y lo primero que nos encontramos cuando abrimos el manual de ciclo de nivelación es que la psicología dedicaba mucho tiempo a discutir qué estudiaba. Cómo definían el objeto de estudio. Y sobre todo, cuando uno iba avanzando en esos textos, encontramos que no se trataba de una delimitación, no se trataba solo de una definición del objeto de estudio, sino que se trataba de una construcción. Había autores que nos decían que el objeto de estudio, hay autores que nos dicen que el objeto de estudio se va construyendo en una práctica que tiene que ver con el ejercicio y se va construyendo en una práctica intelectual de discusión sobre el método, sobre la concepción de la realidad, sobre la concepción del sujeto. Y decimos, bueno, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿De que todavía hoy, año 2015, la psicología no sabe lo que estudia? Creo que incluso va más allá, incluso es mucho más complejo. No es que la psicología no reconoce, no sabe lo que estudia, sino que hay múltiples prácticas dentro de la psicología que hacen que desde diferentes segmentos se defina el estudio de la psicología de diferente manera, con diferentes formas de construir el conocimiento, con diferentes formas de validar el conocimiento, con diferentes formas de reconocer qué es el conocimiento que va a ser práctico para el ejercicio y cuál es el conocimiento que no. Es decir, que dependiendo de la perspectiva que adopte en virtud de la realidad, dependiendo del paradigma que asuma como modelo de construcción de conocimiento, es que voy a decir que la psicología es una cosa o es otra. Discutimos antes de pensar la psicología, vamos a discutir entonces qué es ciencia y qué no es ciencia. Esta es la columna vertebral de la segunda unidad. Y a partir de ahí empezamos a determinar, a seleccionar dimensiones y variables
que nos hablan de cómo entender a la ciencia. Cómo se define el objeto, cómo se definen las prácticas, cómo se acepta una práctica como válida. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con que en esta aceptación de una práctica como válida estamos hablando de un conocimiento intersubjetivo. No hay un método científico, no existe el método científico. Hoy, entre nosotros acá, acordamos que el método científico es tal cosa. Hace 100 años era distinto, hace 200 años era completamente distinto. Y por eso la disciplina cambia, porque la idea acerca de construcción del conocimiento va cambiando. En este contexto, en este marco, uno se pregunta y dice, bueno, pero a ver, ¿a quién le importa qué es ciencia y qué no? Si yo hago mi ejercicio, ¿a quién le importa? Yo hago lo que yo sé hacer, yo hago lo que me entrenaron para hacer. ¿A quién le importa? En realidad, ahí podemos descubrir una dimensión extradisciplinar. Esto, que es la psicología, está determinado, está acompañado, está atravesado múltiplemente por dimensiones sociales externas a la ciencia. ¿Por qué me interesa saber a mí y definir a mí qué es ciencia? Porque si yo logro que todos ustedes acepten mi definición de ciencia, yo voy a tener la potestad de enseñar esa ciencia. Yo voy a tener la potestad de regular esa ciencia. Yo voy a tener la potestad de incluirla a usted, porque considero que es valioso lo que hace, y de excluirla a usted, porque no me gusta. La definición de una ciencia en cuanto a tal, desde dentro de la disciplina, es un juego de poder, en el cual se ponen en juego variables intelectuales, variables sociales, variables históricas y variables económicas. En este punto podemos agarrar esto que decía el señor, el profesor Julián Marino. ¿Qué te parecen los perros? Podemos agarrar esta cosa que decía el profesor Julián Marino acerca de la unión institucional. ¿Vieron cuando uno leía esto de la unión institucional? ¿Qué era la unión institucional de la disciplina? El ejercicio de la enseñanza, de la disciplina, los libros de psicología. Yo decía así, ¿qué pelotudez? Pero qué pelotudez importante. ¿Por qué? Porque la unión institucional es la legalización de la disciplina como tal, reconociendo la multiplicidad de perspectivas, pero organizándolas en una práctica única educativa. Yo, Ministerio de Educación, digo qué es la psicología. Y usted me presenta un proyecto de universidad, de facultad de psicología, y a usted le digo que me gusta. Me gusta el plan de estudio, me gusta el modelo de formación, me gusta la perspectiva científico-profesionalista tomada del modelo de no sé quién en Europa. Y su propuesta no me gusta tanto. Y yo legalizo que usted pueda y usted no pueda. O que su título tenga más valor que su título. Definir qué es ciencia es un ejercicio social vinculado al poder. Por eso discutimos qué es ciencia y qué no es ciencia. Por eso lo vamos a escuchar desde hoy hasta que nos recibamos. El profe va a entrar y va a decir, no, sí, bueno, Ponce. Ponce dice, no, porque los modelos sistémicos de interpretación de los vínculos intrafamiliares y los vínculos interfamiliares, la dinámica de la relación padre-hijo en virtud del lenguaje digital y analógico, y bla, 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 distinto, y admira la cámara, distinto a lo que dicen los psicoanalistas. Los psicoanalistas es otra cosa, una porquería. Después se va a parar el psicoanalista delante y va a decir, no, porque estos modelos livianitos que no son interpretativos en cuanto al comportamiento interpersonal, y sí, te describen un par de comportamientos, pero después cuando hay que intervenir no pueden eliminar el síntoma. Cada uno intenta desde dentro definir su capacidad y su potestad científica diferenciándola del otro. Y en esto discutimos a lo largo del tiempo. Y discutimos en base a cosas que van cambiando entre las diferentes escuelas y en base a cosas que van cambiando dentro de la escuela, acuerdos que van cambiando. Y perdón, por ahí fui medio como rápido y medio torpe en decir las cosas. Esto, en cierta forma, es la columna vertebral de la unidad 2. ¿Sí?
¿sí? Y a partir de ahí entonces podemos entender en qué lugar se sitúa el señor Rubén Ardila cuando hace su propuesta de la psicología. Y nos dice, bueno, pero venimos hablando de la construcción del objeto de estudio y después nos encontramos con Rubén Ardila que dice que la psicología está vinculada a la biología, es evolucionista, tiene un método experimental, la psicología comparada. ¿De qué me está hablando? Ardila me está hablando de una postura, de un modelo, de un paradigma, desde dentro de algo, mientras que el resto me habla desde fuera, de un análisis epistemológico, interpretando cuáles son los criterios que unifican prácticas o que separan entre sí conjuntos de profesionales o conjuntos, comunidades científicas. Nos encontramos con Rubén Ardila y ahora entendemos por qué Rubén Ardila dice lo que dice, y después leemos el texto de este señor Ponce y decimos, claro, es facilito y apunta a comprender la práctica de investigación como un modelo de validación. ¿Ah? Esto es el mapa. Esto, ¿me agarró todo, señora? Vamos todavía. No se muere en cámara. Después se muere y se me olvidó. Esa parte edite. Esto es lo que nos guía a través de la unidad 1 y a través de la unidad 2. Esto debemos considerar cuando nos sentamos a estudiar. Pensemos ahora entonces que este mapa que hicimos para conectar los diferentes textos de la unidad es un mapa válido. A partir de ahí nos vamos a poner a estudiar. Como dijimos al principio de la charla, es solo una parte. ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? Y ahí viene la parte interesante, la parte en la cual uno no se prepara mucho y capaz que recién ella decía, bueno, él viene trabajando o hablando sobre estas cosas. Es por ahí un modo de interpretar el comportamiento del estudiante como un segmento del comportamiento humano en general, y que es lo que uno, al menos yo en mi práctica, hago dentro del consultorio, tratar de entender determinantes, causas y consecuencias de cómo las personas sienten, piensan y hacen. Te dice la mayoría de los modelos teóricos, utilizando el nombre que ponga, que el bienestar deviene justamente de alguno de estos tres polos del triángulo. Lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo siento. Y que el gran problema que tenemos es que creemos, esperamos que haya congruencia entre estos tres polos. Nunca hay. Yo pienso una cosa, siento otra y hago otra. ¿Yo qué siento? Siento que quiero... ¿Qué pienso? Pienso que voy a rendir bien el examen. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir a rendir el examen. ¿Qué siento? Que estoy cagado. Siento que no puedo. Siento que ya me reventaron 2 veces en marzo. 2 veces. Y encima, el día ese que yo rendí el examen, rendí el primero y me saqué un 2. Y miré así para el costado y aquel se había sacado un 7, un 8, un 6, un 7, un 8. Ya me sentí mal. ¿Por qué? Porque cuando yo me senté a rendir el examen, yo lo vi a él y él era bastante parecido a mí, medio desarreglado, medio barbudo, un poco despeinado. Si él puede, yo también puedo. Resulta que él pudo y yo no. ¿Ah? Fui a rendir el segundo parcial, me saqué un 4, yo esperaba un 7. La puta madre. Bueno, pero al menos sigo en carrera. Voy a rendir un recuperatorio, ahora espero un 8. Pero mientras vengo, voy pensando que... ¿Qué vas pensando cuando venís a rendir el recuperatorio? Que no hay para el traste. Voy pensando que es la última oportunidad. Ahí empiezo a estructurar en términos cognitivos, a delimitar el campo de desempeño. En el colectivo no voy pensando en el texto de Minot, chicle jodido el texto de Minot, pero ahora con lo que me dijo Ponce ahora entiendo y le doy una forma mejor. No, en el colectivo, en el bondi voy pensando encima, si te toca eso en el colectivo para silla de rueda, viste que tiene ese que se mueve así, venís a punto de caerte, y venís pensando cómo le voy a decir a mi vieja si me va mal. ¿Cómo le voy a hablar por teléfono y le voy a decir cuando mi vieja, porque mi vieja encima, yo rindo a las 7, a las 7 de la tarde, mi vieja a las 10 de la noche, el teléfono furioso. Ni hola, ¿cómo es? O sea, ya voy pensando, a las 5 de la tarde, ¿qué le voy a decir a mi vieja a las 10 de la noche? No estoy en el examen. De vuelta, hablamos de un triángulo que tiene que ver con
la acción con el sentimiento y con el pensamiento y con la emoción. Obviamente la parte emotiva es la que más cuesta conocer y planificar, con lo cual hay que planificar la acción y la parte cognitiva del pensamiento para poder darle un marco de contención a lo que voy sintiendo en el camino. Primero, nadie puede desconocer que un examen es una situación de tensión. Como tal, representa un desafío, dirían los psicólogos evolucionistas, una amenaza. Y frente a la amenaza, señora,